Fueron detenidas, entre ellos integrantes del Partido Comunista, que se colaron tras abandonar un hotel cercano. Se trata de la primera manifestación por el Día del Trabajo realizada en Estambul, desde que el Parlamento aprobara una polémica ley que otorga a la policía mayores poderes para reprimir las protestas. Bien, y hoy también la presidenta Dilma Rousseff difundió en redes sociales su discurso por el Día del Trabajador y en su alocución la mandataria brasileña destacó los avances de su gestión y habló de la tercerización laboral. Dilma Rousseff prefiere evitar los abucheos y los cacerolazos. Este viernes sustituyó la plataforma radial y televisiva por las redes sociales para pronunciar su discurso por el Día del Trabajador. La mandataria inició su alocución presentando un resumen de los principales logros de su primer mandato, destacando la apreciación del salario mínimo en 14,8% en el 2011. Por ello anunció un nuevo reajuste salarial por encima de la inflación hasta el 2019. La valorización del salario mínimo es uno de los mayores logros de este periodo. En marzo de este año envía al Congreso Nacional una medida provisional que garantice una política de incremento del salario mínimo hasta el 2019. Vamos a asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores. Rousseff se pronunció contra la tercerización del empleo sin restricciones, en respuesta al reciente proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que amplía para todos los sectores y autoriza a las empresas contratar prestadores hasta fin de la actividad que prestan. Es importante regular el trabajo tercerizado en Brasil para que 12 millones de trabajadores bajo esta modalidad tengan protección en seguridad social y garantía a un salario mínimo. Rousseff aprovechó su mensaje para hacer un llamado a la ciudadanía a optar por un diálogo constructivo, luego que en marzo pasado 2 millones de personas se movilizaran contra su gobierno en diversas ciudades. Brasil vive hoy en plena democracia, por eso nos hemos acostumbrado a oír a las voces opositoras y a las protestas de trabajadores. Tenemos que reconocer que son legítimas, pero también nos debemos acostumbrar a hacer esto sin violencia y represión. Para ello, nada mejor que un diálogo franco y transparente entre el gobierno y la sociedad. La popularidad de la mandataria Rousseff atraviesa un mínimo histórico en menos de 4 meses de iniciado su segundo periodo de gobierno, sobre todo por el rechazo popular al ajuste fiscal, que busca enfrentar la recesión económica, y por los escándalos de soborno y corrupción al interior de la petrolera Petrobras. A estos reclamos se suma ahora la sanción del Tribunal Superior Electoral que ha impuesto al gobernante Partido de los Trabajadores una multa de más de 4 millones de reales por irregularidades en sus cuentas partidarias en el 2009. Además, el ente electoral le impide recibir parte del financiamiento público para los próximos meses. La denuncia procede a raíz de un préstamo falso que hizo el PT en el 2003 al Banco Rural y que intentó justificar los ingresos ilegales del partido al mando del entonces presidente Lula da Silva. Muy bien, Dilma Rousseff ha preferido enviar un video antes de enfrentarse a la población porque hay mucho descontento luego de conocerse el escándalo Petrobras, ¿no? Se va conociendo más denuncias contra directivos, altos directivos y que salpican también a la presidenta, ¿no? Sí, bueno, más allá de este debate generado de por qué lo hizo por medio de redes y no en televisión nacional, pues, ¿no? Ciertamente el gobierno de Rousseff está manchado en este corto tiempo, su segundo periodo, por 2 temas fundamentales: la corrupción, tema que además es estructural y creo que está mucho más allá de lo que del gobierno de los PT, y por otro lado el tema del ajuste fiscal, que es un tema, digamos, muy actual. ¿Por qué? Porque ella prometió en su campaña no llevar a cabo un ajuste muy fuerte y más bien está haciendo todo lo contrario, y hay una crítica muy importante. Yo creo que en este momento de gran inestabilidad económica brasileña, ella es consciente, y ahí viene su mensaje de no malograr, de no dañar esos vínculos con su electorado principal, que son los trabajadores, clase media, los sectores más clase media hacia abajo, el sector trabajador. Y creo que ha encontrado un momento muy especial, no solamente el 1 de mayo, que es una fecha emblemática, sino que además una discusión en el Congreso en donde la oposición de derecha claramente quiere sacar una ley que podría afectar los derechos de los trabajadores, como esta ley de tercerización. En Brasil existe tercerización para algunas actividades, por ejemplo, seguridad, limpieza, pero quiere hacerse generalizada, lo cual obviamente resta derechos a los trabajadores. Así que me parece que ella este mensaje busca eso, construir y no afectar esa relación que para el PT es fundamental de cara a su futuro político.
Muy bien, y vamos a hablar ahora de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro participó en actos por el Día del Trabajador en La Habana junto a su homólogo Raúl Castro. Cumplir arresto domiciliario en su residencia. El político en la cárcel. Ni la lluvia pudo aplacar los ánimos de miles de cubanos que salieron a desfilar por las calles en la Plaza de la Revolución de La Habana para celebrar el Día del Trabajador. La actividad estuvo encabezada por el presidente de la isla, Raúl Castro, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. El desfile, que tenía como objetivo respaldar la revolución socialista, simbolizó además una oportunidad para que los mandatarios del Caribe reafirmen sus posiciones meses después que Estados Unidos restableciera sus relaciones diplomáticas con La Habana. El único que presidió el discurso durante el desfile fue el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, quien destacó el nuevo escenario político que se vive en la región. Remarcó que aún existen puntos a tratar, como el levantamiento del bloqueo económico a la isla y la devolución del territorio naval de Guantánamo por parte de Washington. Tras su viaje a Cuba, el presidente Nicolás Maduro retornó a Venezuela para asistir a la multitudinaria Marcha de la Victoria Antiimperialista, organizada por la Central Bolivariana Socialista, que concentra a la clase obrera y el campesinado, a fin de conmemorar el Día Internacional del Trabajador y ratificar así el apoyo al líder chavista. Casi en paralelo, la opositora Unidad de Acción Sindical realizó su propia concentración en el Parque del Este de Caracas para exigir al gobierno el aumento de salarios para combatir la inflación y el desabastecimiento. Sin embargo, en horas de la tarde, el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento del salario mínimo en un 30% a partir del 1 de mayo y otro en 10% a partir del 1 de julio para sopesar la llamada guerra económica. Bien, y fue dado de alta el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que el fin de semana fue operado de una hernia inguinal reproducida, luego de que Fiscalía admitiera su retiro provisional de la cárcel militar de Ramo Verde para ser trasladado a su domicilio, donde cumplirá arresto domiciliario. En la noche del jueves, la esposa de Ledesma, Mitzi Capriles, y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional trasladaron al político hasta su residencia, donde va a permanecer para su recuperación física. El pasado 19 de febrero, el líder de la Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledesma, abandonó su cargo edil tras ser detenido por el SEBIN por supuestamente dirigir junto a otros políticos de la oposición, Leopoldo López y María Corina Machado, un plan para realizar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Muy bien, y hablando de Venezuela, pues se ve este gesto, gesto humanitario con Antonio Ledesma. Está muy mal, así que me parece bien, ¿no? Correcto que pueda ir a su casa para lograr su recuperación. Sin embargo, se esperaba para hoy, 1 de mayo, anuncios en materia económica para poder reflotar la economía. Sin embargo, Maduro lo ha postergado, no ha dicho nada, y se ha anunciado un aumento del 30% del salario mínimo. Yo imagino es porque no les alcanza, pues, con los precios que debe haber en todo el país. Sí, bueno, en el caso de Maduro, pues, en primer lugar, no se entiende que haya priorizado pues un viaje a Cuba y no pues un aspecto que es fundamental. La naturaleza de la economía venezolana hoy no está en su mejor momento y los indicadores así lo señalan, y creo que era de mucha responsabilidad del gobierno tratar de implementar una serie de acciones para, en la medida de lo posible, encaminar ese rumbo económico, pero que no diga nada el día que prometió y que además pues no se señale pues una fecha de cuándo se vayan a llevar a cabo estos anuncios, crea mucha inestabilidad en una ya difícil economía venezolana, frente a una realidad que parece pues ya que no puede soportar. Por lo menos a mí se me cuesta muy difícil de creer que el presidente Maduro puede soportar este gobierno, esa situación, por más de 4 años que todavía le restan de gobierno. Así que yo no sé si los sectores no castristas, que son los militares básicamente, van a seguir aguantando estos viajes a Cuba, por ejemplo, que resultan irónicos, porque mientras que Cuba está tratando de abrirse al mundo y acercarse a Estados Unidos, más bien en Venezuela vemos el proceso contrario, un Venezuela que se cubaniza al estilo Castro de los 60, 70, y más bien se pelea y se aleja de Estados Unidos. No, yo creo que debe haber un debate interno muy fuerte dentro del oficialismo que no debe estar favoreciendo al presidente Maduro. Muy bien, y un informe de la ONU que fue filtrado a la prensa reveló que Irán intenta comprar tecnología nuclear activamente a empresas que están en la lista negra de Naciones Unidas.
Irán quiere resolver las cuestiones nucleares por la vía diplomática, según ha señalado el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, en una entrevista con la cadena china de televisión CCTV. Si las cosas van bien, entonces nos anticipamos a un acuerdo. Y si hay intransigencia de ambos lados, no vamos a esperarlo. Esperamos que haya una voluntad política en el otro lado, porque entramos en esta negociación con nuestra voluntad para resolver este problema a través de canales políticos. Salehi señaló que lo visto en Lausanne no es un acuerdo propiamente dicho, sino una revisión de puntos de vista de ambas partes sobre los diferentes temas de interés, encontrando un terreno de entendimiento común en cuestiones esenciales. Este jueves se conocieron los detalles de un informe confidencial de la Organización de Naciones Unidas en las que se asegura que Irán